Una vez, bueno, una vez hayamos creado nuestro proyecto, hayamos agregado las librerías que vamos a utilizar, el paso siguiente es hacer la configuración de la conexión a la base de datos y luego crear nuestros archivos que vamos a usar o que Hibernate usa para poder conectarse a la base de datos y generar lo que son los archivos del DAO y los archivos de ingeniería inversa. Nos vamos acá donde dice Windows, perspectiva, abrir una perspectiva, vamos donde dice otra y abrimos esta. ¿Sí? Una vez abierto esa perspectiva, nos devolvemos acá, clic derecho, nueva. Vamos en este caso para MySQL, acá le vamos a dar un nombre a la conexión. Conexión, llamémosla librería o biblioteca de biblioteca. ¿Sí? Damos siguiente. Vemos que no hay ningún driver, entonces agregamos uno. Clic acá, todo bien. Removemos y vamos a agregar donde esté nuestro zip, nuestro jar. Tengan en cuenta la versión de nuestro conector, en este caso es el conector 5.1.41, el que voy a usar. Propiedades, biblioteca BD, agregamos nuestro password y nuestro usuario de conexión. Vamos a hacer un test. Ok. Siguiente, finalizar. Una vez hayamos hecho eso, vamos, nos dice esquemas, biblioteca, tables y nos encontramos con las tablas. Vamos a ver, en este caso, efectivamente, ya tenemos nuestra conexión. Después de tener nuestra conexión, vamos a abrir una nueva perspectiva. Vamos a abrir la perspectiva de Hibernate y vamos a comenzar a crear lo siguiente. Cambiamos nuevamente de perspectiva, abrimos Java W y simplemente aquí vamos a crear nuestro primer archivo. Buscamos por Hibernate y vamos a crear los siguientes archivos. Vamos a crear el archivo de configuración, una consola de configuración y un archivo de ingeniería inversa. Y estos dos cuando haga la ingeniería inversa, me va a crear los archivos de mapeo en XML. Entonces, con el primero le damos siguiente. Lo vamos a guardar aquí en la raíz de nuestro proyecto, en la carpeta source. Utilizamos la versión 5.2. Si ustedes tienen en su Hibernate 5.1, tienen que agregar las librerías referentes a esta versión, de lo contrario les va a salir un error. Le damos un nombre al Session Factory. Como ya tenemos una conexión realizada, simplemente vamos a obtener los valores de esa conexión y el dialecto de la base de datos va a ser MySQL.
dejamos tal cual y damos finalizar. Efectivamente él me crea mi archivo de configuración aquí en la raíz de source y vamos a ver todos las propiedades que contiene: el driver que va a utilizar, el password de conexión, la URL a la base de datos, el username que se va a conectar y el dialecto de la base de datos que va a utilizar. Paso siguiente es crear nuestra consola de configuración. Dejamos tal cual core 5.2 el proyecto. La conexión a la base de datos es la anteriormente mencionada, ¿sí? Él nos detecta el archivo de configuración, de lo contrario tendríamos que decirle que vamos a utilizar uno existente y buscarlo, ¿sí? Si lo han dejado así como está, él por defecto él lo selecciona. Acá en la parte de opciones nuevamente pues seleccionamos el dialecto, ¿sí? Le vamos a dar un nombre, biblioteca consola, lo va a colocar biblioteca consola y le damos finalizar. Dejamos así tal cual, finalizar. Después de haber realizado esto, ahora sí vamos a generar nuestro siguiente archivo, que es el de ingeniería inversa. Lo dejamos igualmente que el de configuración en la raíz. Acá vamos a escoger una consola, que es la que acabamos de crear. La vamos a refresh. Entonces él va a hacer la conexión a la base de datos, porque él se conecta con esta configuración. Vamos a incluir las siguientes tablas y le vamos a dar finalizar. ¿Qué nos hizo este archivo? Este archivo lo que hace es ir a la base de datos y hace un mapeo de las tablas. Entonces él acá me dice cuáles son las tablas que se encuentran en la base de datos. Paso siguiente es hacer la ingeniería inversa y vamos a ir ahora sí a nuestra perspectiva de Hibernate. Vamos donde dice Run y vamos acá donde dice External Tools Configuration. No, acá donde dice Hibernate Code Configuration. Hibernate Code Configuration. Vamos a crear una nueva configuración. Me va a pedir la consola que vamos a usar, la salida del directorio. Vamos a escoger el proyecto y la salida va a ser la raíz, ¿sí? Vamos a utilizar un archivo de ingeniería inversa, por lo tanto vamos a utilizar uno existente, que es el que acabamos de crear, y el paquete donde van a salir los archivos que él crea. Entonces, como él va a hacer la ingeniería inversa de nuestras tablas, por ende esos archivos que él genere es nuestro modelo, ¿sí? El patrón que vamos a seguir es un modelo MVC, de modelo vista controlador. Entonces todo lo que él genera acá va a ser nuestro modelo. Entonces el paquete, si no existe, él lo crea. Aquí en la parte que vamos a exportar el código de dominio que va a estar en las clases Java, donde él va a mapear, y también vamos a crear nuestros Hibernate XML de mapeo. Y aparte de eso, una vez se cree esto, él va de nuevo sobreescribir nuestro archivo de configuración a la base de datos y agregar lo siguiente. Es bueno utilizar la sintaxis de Java 5 en caso de que digamos tengamos que utilizarla más adelante en nuestro proyecto. Le vamos a dar apply y le vamos a dar run. Aquí vemos que él
está haciendo el mapeo. Está construyendo, refrescamos acá. Y con esto podemos ver lo siguiente. Nuestra configuración ha creado nuestros archivos de modelo según las tablas. Entonces, si en la tabla existe un campo llamado ID autor, que es de un entero, y acá lo relaciona con un integer. Como hay una relación directa a otra tabla, él lo que va a hacer es, esto es un ORM, ¿sí? Él es objeto mapeo relacional. Entonces lo que él hace es crear objetos referentes a las tablas. Si hay una tabla en la base de datos que tiene referencia con otra, él no va a crear acá, él no lo va a hacer, es crear, digamos, nuestras foreign keys como se ven en las tablas, sino que él lo ve como objetos. Entonces la tabla autor tiene una referencia con la tabla país. Por lo tanto, la referencia que él hace cuando crea nuestro mapeo, entonces va a ser un objeto tipo país que vendría siendo de la tabla país. Es la diferencia. Vamos a ver nuestro explorador de paquetes y vemos que él nos crea un paquete llamado modelo. Acá nos crea nuestras clases Java y crea los archivos de mapeo. Vamos a ver de qué se compone nuestra clase autor. Autor se compone de un integer que hace referencia al campo ID autor, país que hace referencia a una clase llamada país, un string, nombre autor, nombre libros, hace los referentes setter and getters, y autor, aquí es donde él está haciendo el mapeo y donde él me va a decir lo siguiente. Hay que saber leer esto, donde él me va a decir, venga, va a generar una clase y el catálogo va a ser el siguiente: biblioteca DB. Para ellos el catálogo es la base de datos, ¿sí? El nombre generado se va a llamar en el paquete de model, se va a llamar autor. Va a haber polimorfismo implícito, por lo tanto entonces va a crear getters y setters. La tabla referente a la tabla autor. Paso siguiente. Él va a tener un campo llamado ID autor que lo va a relacionar acá con un tipo integer a la columna ID autor y se va a generar a través de un identity, o sea que es nuestra clave, o sea nuestra llave. Lo mismo para acá, aunque él acá está diciendo que esto es una relación de muchos a uno. Después de crear esto, entonces ya tenemos listo nuestro proyecto. En el siguiente video vamos a ver lo siguiente. Vamos a crear nuestro paquete controlador. ¿Para qué? Para generar nuestros dados, ¿sí? Entonces, al generar nuestros dados, vamos después de ellos a hacer las implementaciones, que es donde va a estar nuestra lógica. Entonces, inicialmente voy a crear un CRUD para la tabla libro, en la cual, para ver que funcionen las implementaciones de nuestro CRUD, vamos a utilizar la librería JUnit para hacer nuestras pruebas unitarias, ¿ok? Entonces nos vemos ahora pronto.